Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos estudiantes. Sean bienvenidos una vez más a la clase de ciencia. Les saluda Miss Jocelyn. Espero que se encuentren muy bien de salud y que hayan pasado un maravilloso fin de semana en compañía de sus seres queridos y que hayan podido descansar y disfrutar. En esta semana retomamos nuestras actividades cotidianas, es decir, luego de la semana de repasos y de la semana de exámenes, continuamos nuevamente con nuestras clases normales. Comenzamos el cuarto periodo. Y en esta ocasión, el contenido que vamos a ver es acerca del agua, los usos y los cuidados que debemos tener con este vital líquido. También hablaremos acerca de los cambios que presentan los animales y las plantas en la época seca y en la época lluviosa. El toro Goz fue declarado ave nacional de El Salvador en octubre de 1999. Además de su espectacular belleza, las dos características que lo hicieron merecedor a esta distinción son el hecho que no puede ser criado en cautiverio, símbolo de libertad, y que los dos miembros de la pareja participan en el cuidado de las crías, representando la unidad familiar. El plumaje es principalmente de color verde, en diferentes tonalidades. En su vientre y espalda posee unas manchas rojizas, y en las plumas de su cabeza y garganta, detalles en negro, celeste, tornasol y blanco. El rasgo más característico y por el cual es más fácil reconocer a un toro Goz es su cola, de la cual sobresalen dos largas plumas muy delgadas en el medio y repentinamente ensanchadas en el extremo. ¡Vive la cultura! ¡Vive nuestras fiestas patrias! Antes de comenzar con la clase, vamos a realizar la actividad socioemocional. Presten mucha atención. Érase una vez un hombre llamado José, que vivía con su bella esposa llamada Sofía. José era un hombre muy rico, dueño de una enorme empresa. Tenía tanto dinero que podía darse el lujo de comprar todo lo que quería. Amaba viajar y comprar joyas, así como elegante y fina ropa para él y su bella esposa. Un día, mientras José cenaba junto a Sofía, un débil y sucio indigente tocó a su puerta y suplicó desesperadamente por un poco de comida y un vaso de agua. El mendigo mencionó que llevaba días sin comer, que tenía mucho frío y que solo quería un poco de pan. Sofía le preguntó a José: ¿podemos darle un poco de carne y pan? Tenemos suficiente para compartir con el joven. José respondió: está bien, adelante, dale comida. Pero al mismo tiempo y mientras el pobre joven comía, enojado José empezó a hacer horribles comentarios sobre el indigente. Estas personas son flojas, no les gusta trabajar, se han convertido en unos mendigos profesionales. No deberíamos mostrarles ninguna empatía ni ayudarles, les estamos haciendo un daño. Si les damos comida o dinero, solo los estamos enseñando a seguir pidiendo limosna. Son unos abusivos y flojos. Además apesta. Humillado y con los ojos llenos de lágrimas, el joven mendigo agradeció a la pareja su ayuda y se retiró de aquella puerta. Poco tiempo después, las cosas empezaron a marchar mal para el exitoso hombre. Las ventas de su negocio cayeron drásticamente a tal grado que a pesar de sus esfuerzos, la empresa se fue a la quiebra. Endeudado con préstamos y lujos que ya no podía cubrir, José se vio obligado a vender su ostentoso auto, sus joyas y hasta su preciosa casa. La mala racha iba de mal en peor. Todo lo que intentaba le salía mal y todo lo que tocaba se convertía en polvo, al grado de que comenzó a pedir limosna para él y su hermosa esposa. Desesperado y avergonzado por la situación, José le pidió a Sofía que volviera con sus padres para que no continuara sufriendo a su lado, y le juró que cuando las cosas cambiaran volverían a estar juntos. Pero los meses pasaron y en lugar de mejorar, José comenzó a dormir en la calle, así como a mendigar comida y dinero. Ahora, José estaba débil, maloliente y solo. Resignado y muerto de hambre, un día José tocó a la puerta de una enorme casa en busca de algo de comida. Una hermosa y sencilla mujer abrió la puerta y lo invitó a pasar. Adentro estaba Pablo,
quien de inmediato reconoció el rostro de aquel hombre que un día lo había humillado por un plato de comida y un vaso de agua. Pablo era aquel indigente. Durante mucho tiempo ahorró cada centavo que las personas de buen corazón le daban. Día y noche hacía pequeños mandados y trabajaba en mercados y lavando autos cuando le daban la oportunidad. Fue así como consiguió un techo, ropa limpia que vestir y con mucho esfuerzo logró poner una tiendita que años después se convirtió en una cadena de supermercados. Ahora Pablo era un hombre exitoso, felizmente casado, y aunque en ese momento tenía la oportunidad perfecta de vengarse de José, en lugar de despreciarlo, sintió pena por su desgracia. Así que con una dulce sonrisa lo invitó a sentarse en su mesa, le ofreció un exquisito banquete, ropa calientita, una generosa cantidad de dinero y le juró que rezaría a Dios por él. La vida da muchas vueltas, así que antes de juzgar, discriminar o criticar, piensa que cada quien tiene su propia historia y recuerda, la prepotencia y la soberbia te harán sentir fuerte solo un instante. En cambio, la humildad te hará grande y fuerte toda una vida. Si tú también crees que todos somos iguales, dale like a este video y compártelo con todos tus seres queridos para que juntos ayudemos a los que menos tienen. Hagamos una cadena de buenas acciones y viralicemos cosas positivas. Luego de haber visto esta historia, les invito a que compartan en el chat qué les ha parecido. ¿Les gustó la historia? ¿Cuál consideran que es la enseñanza o la reflexión que nos deja? Muy bien, la enseñanza que nos deja es que siempre debemos ser humildes y nunca debemos humillar a los demás. Nunca debemos ver de menos o tratar mal a las personas por su condición social, económica o por su apariencia. En nuestro camino al éxito encontraremos a personas que necesitarán de nuestro apoyo y siempre debemos estar dispuestos a tenderles la mano, ya que tarde o temprano nosotros también necesitaremos de su apoyo. Es por ello que no podemos ir por la vida viendo de menos a los demás, simplemente porque no tienen las mismas oportunidades que nosotros. En la historia podemos apreciar cómo un joven millonario y de muchas oportunidades, que se llama José, trata muy mal a Pablo, que es un indigente. Pero podemos ver cómo con el transcurso del tiempo la situación de José se ve muy afectada y llega a un punto en que tiene que salir a las calles a pedir limosna para poder sobrevivir. En cierta ocasión, cuando José toca las puertas de una casa para poder pedir algo de comer, se lleva una gran sorpresa al encontrarse con aquel mendigo al que años atrás había ofendido. A pesar de que Pablo, el indigente, tiene la oportunidad de vengarse, no lo hace y prefiere en su lugar ayudar a José. Pablo, el hombre que antes era indigente y que ahora tiene muchas posibilidades en la vida, es siempre humilde, pues a pesar de todos los recursos que tiene, él no se deja llevar por esos bienes materiales y siempre busca ayudar a los demás, enseñándole así una gran lección a José. La agenda que vamos a desarrollar en la clase de este día es: como primer punto, el saludo, que ya se realizó, actividad de iniciación, reflexión, presentación de agenda, que es el punto actual, objetivo de clase, desarrollo de contenido, despedida y por último tenemos la sesión de preguntas y respuestas, donde ustedes podrán realizar sus comentarios, sus inquietudes para poder dejar claro el contenido. El contenido de este día es hábitos higiénicos, usos y cuidado del agua,
pero también hablaremos sobre el paisaje en las épocas lluviosa y seca. Estos temas los pueden encontrar en su libro de ciencia en la página 152 a la página 155. También trabajaremos en la evaluación de la unidad 6, que la podemos encontrar en la página 159 y página 160. El objetivo de la clase de este día es reconocer la importancia del agua para la práctica de hábitos higiénicos y las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para el cuidado del agua, valorando su importancia para la flora. En la página 152 y 153 vamos a estudiar el tema hábitos higiénicos, usos y cuidados del agua. En la página 152 tenemos una pregunta que dice: responde en tu cuaderno y comenta en clase. Pero en esta ocasión, ustedes deben comentarlo en el chat. ¿Consideran que es necesario bañarse todos los días? ¿Sí o no? Comenten en el chat, por favor. ¿Por qué es importante bañarnos diariamente? Excelente, porque es necesario, porque de esa forma podemos evitar enfermarnos, podemos evitar infecciones y nos mantenemos sanos. Los seres humanos utilizamos mucho el agua. No solamente nos sirve para tomar o para realizar actividades domésticas, sino también para la práctica de nuestros hábitos higiénicos, como por ejemplo para bañarnos, para poder mantener nuestro cuerpo limpio. También nos permite mantener nuestra salud bucal, esto a través del cepillado de los dientes, que se realiza después de cada comida para poder evitar enfermedades como la caries. Otro de los hábitos higiénicos que podemos practicar gracias al agua es lavarnos las manos constantemente. Cada vez que vamos a ingerir algún alimento o después de ir al baño, nosotros siempre nos lavamos las manos. Entonces lo hacemos gracias a este vital líquido. De igual forma, el agua también nos permite realizar múltiples actividades para la limpieza de nuestro hogar. Por ejemplo, cuando nosotros lavamos la ropa, cuando vamos a trapear, también utilizamos agua para lavar los trastes. En fin, son tantas actividades las que nosotros podemos realizar gracias a este vital líquido. No solamente nos permite realizar funciones vitales en nuestro organismo, sino también otras actividades que son parte importante de nuestra vida. Ahora vamos a trabajar en las actividades de la página 152. Acá tenemos en el literal 1, encierra en un círculo el hábito que debe practicarse antes y después de ir al baño. ¿Recuerdan cuál era ese hábito? Perfecto, lavarse las manos. Vamos a buscar ahora acá en el texto cuál es ese hábito. Muy bien, lo tenemos por acá. Lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de cada comida y después de ir al baño. Este es el hábito que deben encerrar ustedes. El literal 2 dice: marca con una X las actividades donde se usa el agua para la higiene personal. Y tenemos acá 4 imágenes. ¿En cuál de estas imágenes consideran ustedes que se debe utilizar el agua para la higiene personal? Número 1, número 2, número 3 o número 4.
Muy bien. En la imagen 2 es necesario utilizar este vital líquido, ya que cuando nosotros practicamos la higiene bucal, cepillando nuestros dientes, utilizamos el agua. ¡Excelente! También la imagen 4 requiere de agua para poder realizar esa actividad, que es lavar ropa. Para poder lavar nuestra ropa, nosotros necesitamos de este líquido. En las otras imágenes podemos observar que no se está utilizando el agua para cuestiones de higiene personal. Entonces, no las marcamos. La actividad número 3 no se debe realizar. Ahora ubiquémonos en la página 153. Analiza cómo cuidas el agua en tu hogar. ¿Qué acciones deberían considerar cambiar para evitar el desperdicio? Les invito a que me compartan en el chat de qué forma ustedes cuidan el agua en casa. ¿Cuáles son las acciones que consideran que debemos practicar o debemos cambiar para poder evitar el desperdicio de este vital líquido? Muy bien. Cuidamos el agua cuando nosotros evitamos malgastarla, cuando no dejamos la llave abierta mientras nos bañamos o mientras nos estamos cepillando. Algunas de las acciones que podemos considerar o podemos cambiar para poder evitar este desperdicio del agua es pasar menos tiempo en la ducha. Cuando nosotros nos estamos aplicando jabón o champú, también debemos cerrar el grifo, de tal forma que no se desperdicie el agua. También podríamos considerar regar las plantas por la noche. Esa es una acción que contribuye mucho al ahorro del agua. Todos los seres vivos necesitamos del agua para poder sobrevivir. Como ya se había mencionado en otros videos, las plantas y los animales también necesitan de este vital líquido para poder crecer y desarrollarse normalmente. Si nosotros no bebemos agua, nos deshidratamos y podríamos llegar a morir en caso de que no tengamos este vital líquido. El agua es indispensable para que nuestro organismo pueda llevar a cabo diversas funciones vitales. También a las plantas les permite realizar funciones vitales como la fotosíntesis. En nuestro caso, en el caso de los seres humanos, nos permite realizar el proceso de la digestión y el proceso de la excreción, entre otras. Por ello es que debemos cuidar este vital líquido, pues de no ser por él, moriríamos. Algunas maneras de cómo nosotros podemos cuidar el agua son: cada vez que nos lavamos los dientes, podemos utilizar un vaso para evitar que dejemos el grifo abierto y el agua se derrame. También cuando nosotros nos bañamos es importante que cerremos el chorro para que no se desperdicie el agua. Cuando nos enjabonamos o cuando nos aplicamos champú, no es necesario tener el chorro abierto. Otra de las recomendaciones que podemos tomar en cuenta es regar las plantas al anochecer. De esta manera evitamos las pérdidas del agua por la evaporación. Habíamos hablado en otros videos que las plantas realizan el proceso de evaporación, que lo hacen a través de las hojas. Las hojas permiten que el agua suba a la atmósfera en forma de vapor, y esto se da más en horas soleadas, por ejemplo a la mediodía. Por ello es importante que no reguemos las plantas a la mediodía, ya que a esa hora el sol está muy fuerte y el agua se evapora. Debemos regarlas por la noche para evitar que esta agua se desperdicie. También debemos evitar lanzar los papeles de desecho en el inodoro. Recordemos que esas aguas negras muchas veces van a dar a ríos o a diversas fuentes de agua, generando así una gran contaminación.
Otra de las acciones que debemos tomar en cuenta es colocar un plato debajo de las macetas, ya que esto nos permite que las plantas se mantengan húmedas. Habrán observado en algunas ocasiones que las macetas tienen algunos agujeros en la parte de abajo. Entonces, es el agujero que permite que el agua penetre en el suelo. Y otra de las acciones que es muy importante también es que al momento de lavar los carros debemos utilizar cubetas en lugar de utilizar la manguera, ya que cuando utilizamos la manguera gastamos más agua. Ahora vamos a trabajar en las actividades de la página 153. En el literal 1 dice, encierra en un rectángulo una acción que se puede aplicar en el hogar, en la escuela o en la comunidad para ayudar a cuidar el agua. Vamos a buscar en el texto cuál es esa opción. ¿Cuál de estas consideran que es una recomendación que nosotros podemos tomar en cuenta para el cuidado del agua? En la casa, en la escuela y en la comunidad. Muy bien, una de esas recomendaciones es regar las plantas al anochecer para poder evitar las pérdidas del agua por la evaporación. El literal 2 dice, elabora un álbum, ilústralo, ya sea con dibujos o recortes, donde se observen las medidas del uso racional del agua. Esta actividad no la van a realizar en un álbum, solamente deberán ilustrar o recortar y pegar en su cuaderno 2 acciones donde se observen las medidas del uso racional del agua. En caso de que no tengan recortes, pueden dibujar. En la actividad 3 dice, explica con tus propias palabras lo importante de hacer un uso racional del agua. Comenten en el chat por qué es importante hacer un uso racional del agua. Excelente, es importante porque de no hacerlo se terminaría este recurso y todos los seres vivos que dependemos de ella estaríamos en peligro de morir. Por eso es que nosotros debemos cuidar este vital líquido. En la página 154 encontramos 2 preguntas. Una de ellas dice, ¿por qué las plantas se marchitan en la época seca? ¿Por qué consideran ustedes que las plantas, cuando llega el verano, se marchitan? Comenten en el chat, por favor. Muy bien, se marchitan porque no reciben suficiente agua, ya que en esa época no llueve. El clima es muy caliente y esto hace que las plantas se sequen. ¿Qué es lo que permite a las plantas que estén siempre reverdecidas? ¿Cuál consideran ustedes que es el factor que permite que las plantas siempre estén reverdecidas? ¡Excelente! El agua que reciben, especialmente en la época de invierno, ya que es cuando más llueve. Cuando estamos en invierno, las plantas pueden crecer y desarrollarse, ya que tienen este vital líquido. Es por eso que la mayoría de plantas en esta época suelen florecer y otras suelen dar frutos. Las plantas, para poder sobrevivir, sufren muchos cambios y esto también está relacionado con las épocas que podemos tener a lo largo del año. Por ejemplo, en la época lluviosa, cuando el suelo recibe abundante agua, esto favorece a las plantas, ya que pueden nutrirse y pueden producir nuevas hojas. Además, el agua que reciben de la lluvia les permite crecer y florecer para poder reproducirse. Las plantas siempre deben conservar agua en su interior.
Por esta razón es que cuando estamos en la época seca o en verano, las plantas botan sus hojas. Acá en la imagen podemos observar que hay árboles, pero casi no tienen hojas, y esto se debe a que es un mecanismo de las plantas para poder almacenar agua en su interior. Cuando las plantas botan sus hojas, esto evita que el agua se evapore a través de ellas. Es decir, que de esta forma las plantas evitan transpirar el agua a través de los poros de las hojas. De esta forma el agua siempre se almacena en sus raíces y puede llegar hasta su tallo, manteniéndose la planta con vida hasta que llega el invierno y tiene nuevamente en abundancia este vital líquido. Las plantas se adaptan a las diferentes condiciones del clima, es decir, que hay algunas que suelen florecer y dar frutos en invierno. Todo depende del tipo de condición ambiental a la que cada tipo de planta se adapte. Pero no solamente las plantas se adaptan a las condiciones climáticas, pues también los animales presentan algunos cambios característicos de acuerdo al ambiente o época en la cual se encuentren. Por ejemplo, algunos animales, cuando es época seca, buscan protegerse del intenso calor y para ello bajan casi toda la actividad de su cuerpo. Mientras que en la época lluviosa, la mayoría de animales suelen almacenar alimentos y reproducirse. Vamos a realizar las actividades de la página 154. En la actividad 1 dice: subraya en el contenido lo que hacen las plantas en la época seca para conservar agua en su interior. Buscaremos en el texto la acción que realizan las plantas en el verano, en la época seca, para poder conservar agua en su interior. Mencionábamos que las plantas suelen botar sus hojas para poder evitar transpirar o evaporar el agua a través de sus poros. La actividad 2 dice: coloca una X sobre la imagen que muestra los cambios que tienen las plantas en época lluviosa. Vamos a observar las imágenes y les invito a que me indiquen cuál de las imágenes muestra los cambios que tienen las plantas en la época lluviosa. La imagen 1, la imagen 2 o la imagen 3. Muy bien, la imagen 1 representa uno de los cambios que presentan las plantas en la época lluviosa, ya que la mayoría de plantas aprovechan esta época para dar sus frutos. Y en la imagen 3 también podemos observar que hay algunas plantas que se encuentran muy reverdecidas y están floreciendo. Esta es una de las características o cambios que presentan las plantas en la época lluviosa. En la actividad 3 dice: escribe 3 cambios que se dan en las plantas en la época lluviosa. Algunos de esos cambios pueden ser que sus hojas crecen, otras plantas suelen florecer y otras plantas dan frutos cuando se llega la época lluviosa. En el literal 4 dice: investiga y escribe una breve historia que relate cómo se preparan las hormigas al cambio de clima. Ilústrala con materiales de tu elección. ¿Cómo se preparan las hormigas para el cambio del clima? Esto es algo muy interesante debido a que cuando es época seca, las hormigas abren túneles secundarios en sus hormigueros. Pero si es época lluviosa, suelen llevar mucho cereal, mucha comida a sus hormigueros para que fermente. Aumenta la temperatura y finalmente se produce el hongo que ellas comen.
También es importante mencionar que cuando se aproxima la lluvia, las hormigas suelen caminar en fila hasta su hormiguero, donde se cobijan. Luego cierran todas las entradas y se refugian en las galerías más profundas de su hormiguero. De esta forma, ellas se mantienen a salvo. En la actividad 5 se debe completar la tabla con las características de cada especie. Y tenemos acá las dos épocas, época seca y época lluviosa. Y tenemos algunas especies, tenemos los árboles de maquilisuat y los musgos. En la época seca, los árboles de maquilisuat botan sus flores y sus hojas, mientras que en la época lluviosa reverdecen y florecen. Los musgos, cuando es la época seca, mueren, mientras que cuando es época lluviosa, los musgos se multiplican. En la actividad 6 dice que deben investigar y dibujar en su cuaderno un animal que disminuya su actividad debido a los cambios entre época de lluvia y época seca. Para ello, les presento un video donde podrán observar los diferentes animales y las conductas que presentan o cambios que presentan dependiendo de la época en la que se encuentren. Durante el invierno, algunos animales hibernan y otros emigran. Cuando baja la temperatura, algunos animales renuevan su pelaje, otros hibernan y algunos emigran. ¿Qué es hibernar? Algunos animales entran en un sueño profundo. Para eso, tienen que alimentarse durante el otoño. Deben además encontrar un lugar seguro y templado, como por ejemplo una cueva o en un hueco de un árbol. Algunos de los animales que hibernan son el oso, la tortuga, la serpiente, el caracol, los murciélagos, los erizos. Otros animales, para protegerse del frío, emigran, se trasladan a zonas del planeta más cálidas, como por ejemplo las golondrinas y las cigüeñas. Ahora nos vamos a ubicar en la página 159, que es la evaluación de la unidad, y vamos a resolver cada una de las preguntas que nos plantea. En la pregunta 1 dice, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Opción A, masa y volumen. Opción B, velocidad y fuerza. Opción C, energía y volumen. ¿Se recuerdan que habían dos propiedades generales de la materia? Les invito a que me comenten en el chat cuál es la respuesta correcta. Literal A, B o C. Excelente, la respuesta correcta es el literal A, masa y volumen. Entonces vamos a subrayar esta respuesta. Número 2. El hielo que se forma al congelar agua es un ejemplo de estado. Literal A, gaseoso. Literal B, líquido. Literal C, sólido. Comenten en el chat el literal correcto. Muy bien, es un ejemplo de estado sólido. Número 3. El vapor que se forma al hervir agua es un ejemplo de estado. Literal A, gaseoso. Literal B, líquido. Literal C, sólido. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Excelente. La respuesta correcta es literal A, porque es en estado gaseoso. Recordemos que el vapor pertenece al estado gaseoso. Número 4. ¿Por qué es importante el agua para los seres humanos? Literal A. Ayuda a la limpieza del hogar. Literal B. Permite la limpieza de mascotas. Literal C. Se pueden realizar funciones vitales. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Muy bien, la respuesta correcta en este caso es literal C. Se pueden realizar funciones vitales. Vamos a subrayar el literal C. Número 5. El agua es una sustancia que puede hallarse en la naturaleza en estos estados. Literal A. Sólido, líquido y gaseoso. Literal B. Líquido, caliente y sólido. Literal C. Caliente, sólido y gaseoso. Perfecto. La respuesta correcta es el literal A, porque los tres estados que podemos encontrar son sólido, líquido y gaseoso. Número 6. Un recipiente adecuado para almacenar agua para beber es literal A, barril con tapadera. Literal B, huacal. Literal C, cubeta. ¿Cuál sería la opción correcta en este caso? Excelente, sería la opción A, que es un barril con tapadera. Número 7. ¿Qué método químico se utiliza para purificar el agua? Literal A, cloración. Literal B, hervido. Literal C, filtración. ¿Recuerdan cuál es el método químico para purificar el agua? Recordemos que el método químico es la cloración, o sea, la opción A. Porque a través de este método utilizamos diferentes productos químicos para poder potabilizar el agua. Número 8. Señala un efecto que produce el agua contaminada. Literal A, enfermedades respiratorias. Literal B, enfermedades del estómago. Y literal C, escasez de alimentos. ¿Cuál sería en este caso la opción correcta? Muy bien, en este caso la respuesta sería enfermedades del estómago, que es el literal B. Continuamos con la pregunta 9 en la página 160. Número 9. ¿Qué acción inadecuada del ser humano representa la siguiente imagen? Veamos la imagen. Literal A, contaminación de ríos. Literal B, contaminación del aire. Literal C, uso de pesticidas. Comenten en el chat cuál es la opción correcta. Muy bien, la opción correcta es literal A, es decir, contaminación de ríos. Número 10. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es infectocontagiosa? Literal A, varicela. Literal B, bronquitis. Literal C, paludismo. ¿Cuál sería en este caso la opción correcta? Excelente, en este caso, la varicela es un ejemplo de enfermedad infectocontagiosa. Entonces la subrayamos. Número 11. ¿Cuál de las siguientes enfermedades muestra un número alto de mortalidad infantil? Literal A, gripe. Literal B, fiebre. Y literal C, desnutrición. ¿Cuál sería en este caso la opción correcta? Excelente, en este caso sería la opción C, que es desnutrición.
Número 12. Identifica qué acción corresponde a la imagen siguiente. Literal A. Transporte público de objetos. Literal B. Utilización de letrinas en lugares adecuados. Literal C. Recolección y manejo de la basura. ¿Cuál de estas sería la respuesta correcta? Muy bien, en este caso la respuesta correcta es el literal C, recolección y manejo de la basura. Pues podemos observar que hay un señor que está clasificando la basura. Ahora al numeral 13. ¿En qué nos ayuda el agua en la siguiente imagen? Literal A, mantener el cuerpo limpio. Literal B, mantener la salud bucal. Literal C, mantener la nariz sana. ¿Cuál sería la opción correcta? Muy bien, sería literal B, que es mantener la salud bucal. Ahora vamos al numeral 14. ¿Qué uso adecuado del agua se encuentra en la siguiente imagen? Literal A. Regar las plantas al anochecer para evitar pérdida de agua por la evaporación. Literal B. Regar las plantas al anochecer para tener más agua que gastar. Literal C. Regar las plantas al anochecer. ¿Cuál de estas sería la opción correcta? Muy bien, sería la opción A, regar las plantas al anochecer para evitar las pérdidas de agua por la evaporación. Excelente. Muy bien, chicos, hemos finalizado la evaluación de la unidad. Ahora veamos las actividades que se deben desarrollar en el cuaderno. Primero, deben escribir la fecha en su cuaderno. Luego, escribirán el tema, que es hábitos higiénicos, usos y cuidados del agua, el paisaje en las épocas lluviosa y seca. Deben escribir también el objetivo de la clase. Luego, deben ilustrar o recortar ejemplos de medidas a tomar en cuenta para el uso racional del agua. Pueden ilustrar o recortar y pegar 2 ejemplos. La actividad 3 consiste en dibujar en su cuaderno un animal que disminuya su actividad debido a los cambios entre época de lluvia y época seca. Recuerden que en el video se han presentado algunos ejemplos que ustedes pueden retomar. Por último, deben elaborar la unidad número 7 en su cuaderno. La unidad lleva por nombre Prevengamos enfermedades. Deben decorarla de acuerdo a su creatividad. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase de este día. Recuerden trabajar en las actividades de su libro y también en las actividades del cuaderno. Si tienen alguna duda, pueden contactarse con sus tutoras. Gracias por su participación y por su dedicación en el estudio. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Les mando muchos abrazos. Hasta la próxima.